Bien, buenos días con todos los presentes. Les queremos dar un atento saludo de parte del Instituto Santa Fe. Mi nombre es Hugo Carrión, soy el coordinador académico del Instituto Santa Fe y tenemos en esta ocasión la grata oportunidad de contar con una dialecta invitada, una querida amiga de la casa que pertenece a la Universidad de Antioquia. Y en esta mañana vamos a hablar de un tema que nos parece sumamente importante, sumamente relevante, sobre todo para los profesionales que están relacionados con las ciencias de la información, con la gestión archivística. Antes de dar paso a iniciar formalmente, me voy a permitir presentar a nuestra expositora. Ella es Carolina Ramírez. Ella es archivista profesional, además tiene una maestría en gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación por parte de la Universidad de Antioquia. Es profesora del Centro de Archivística en Medellín, además acompaña al Centro de Investigaciones en Ciencia de la Información de la Escuela Interamericana de Bibliotecología en la formulación y coordinación de proyectos documentales e instrumentos archivísticos que realizan empresas tanto públicas como privadas. Además, ella está a cargo del diplomado de gestión de datos, de información, preservación digital, que ya nos comentará también a propósito de este tema tan importante que vamos a abordar. Muy bien, Carolina, estamos aquí, nos hemos dado cita esta mañana para abordar un tema que nos parece muy importante, que muchas veces pensamos que es ciencia del espacio, ¿verdad? Pensamos que es algo muy raro, pero realmente es algo muy significativo. Nos gustaría empezar quizás reflexionando y compartiendo contigo algunos conceptos respecto a qué es esto de preservación digital. ¿De qué se trata esto de la preservación digital? Buenos días y adelante, Carolina. Buenos días, Hugo Carrión. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los asistentes que están por aquí conectados con nosotros el día de hoy. Me agrada mucho tener este encuentro con ustedes para conversar un rato sobre este tema, tal y como mencionas, importantísimo, que no es nada del otro mundo, realmente tiene que ver como con las acciones que debemos enfrentar cuando hablamos de gestión de información, incluso gestión de datos. Y no, para mí es una maravilla estar por aquí conectada con ustedes. Muy bien, pues hablar de preservación digital, que es justamente lo que nos convoca en la mañana de hoy, es de o aquellas metodologías que la área ciencias de la información debe conocer para procurar que esa información que está digital, que totalmente, se encuentra digitalizado digital y que utilizamos todo el tiempo, pues se mantenga en esos medios o en ese entorno tecnológico en las mejores condiciones, que pueda estar íntegro la información, que hablemos del uso a largo plazo de la información como tal y que por supuesto el tema de almacenamiento cumpla como con todos los criterios para que los documentos electrónicos y en general la información pueda ser útil a lo largo pues del tiempo. Eso es preservación digital, lo que podríamos abordar desde el diplomado justamente que ahorita comentabas. Hugo, no te escucho. Tranquilo. Mil disculpas. Hay una reflexión a propósito de lo que tú mencionabas. Claro, hablamos de que es la Ujú. necesidad de asegurar que en el largo plazo, ¿no es cierto?, nuestra información digital pueda ser consultada, pueda ser recuperada. Pero mire, estamos en un momento de la vida, de la sociedad, en la que yo diría que todos, de alguna manera, tenemos la mayor parte, si no acaso casi toda o toda la información nuestra en formato digital. Esto entonces es algo que nos preocupa o nos debería preocupar a todas las personas, a las instituciones públicas o privadas, alguna de ellas en mayor proporción, o es algo que a las personas, digamos así, de a pie, las personas naturales, no nos debería importar. O realmente, ¿a quién debería preocuparle esto que tú mencionas? Es decir, que nuestra información, entiendo yo, nuestras fotos, nuestros documentos, puedan ser recuperables, yo no Ujú. diría a un muy No, en largo plazo, pero principio por lo uno menos en podría el futuro pensar próximo. que es un asunto que le compete de manera exclusiva a las entidades gubernamentales, ¿cierto? Con las que normalmente interactuamos y gestionamos algún tipo de actividad.
relacionada con la tema ciudad. Sin embargo, realmente el tema de preservación digital le puede ser de importancia también para los ciudadanos, porque finalmente es su información la que está almacenada en distintos em, entornos tecnológicos que administra, ¿cierto? Estas entidades gubernamentales, incluso las no gubernamentales, que también pueden aportar a la construcción del patrimonio documental de la sociedad y por tanto es importante que se hagan esas preguntas o se inquieten sobre qué está sucediendo con nuestros datos, qué clase de manejo le están dando, si a determinado tiempo van a existir, van a continuar existiendo o por el contrario no. Digamos que son asuntos que nos debe involucrar también como ciudadanos, si bien pues como organizaciones debemos ser responsables con la información, especialmente con una información que puede ser, en términos de la tecnología volátil, ¿cierto? O frágil, pues entonces con mayor razón los ciudadanos que son quienes nos brindan la información, quienes están realizando diferentes trámites durante pues su cotidianidad, entonces es fundamental que todos como comunidad nos comprometamos con este tema, algunos a hacer las acciones directas, pero otros, digamos que indirectamente ser conscientes y críticos frente a qué acciones se están llevando a cabo por ciertos actores de la sociedad, porque digamos que de esto depende justamente que podamos hacer procesos de memoria, que podamos hablar de historia en nuestras instituciones, de nuestras comunidades. La información es fundamental independiente del formato o en el soporte en el que se esté custodiando, se esté salvaguardando, es, digamos, un activo que necesita, por supuesto, tener una vigilancia y una protección que esté articulada pues, con esfuerzos no solo directos de instituciones, sino también de aquellos que están de manera indirecta involucrados. Así es. Voy a hacer una pequeña pausa solamente para enviar saludos a gente que ya se está conectando y está mandando saludos desde la ciudad de Ambato, aquí en Quito, Ecuador, desde el Archivo Nacional de Chile, María desde Uruguay, de Montevideo, de José Mariano desde Buenos Aires, también nos saludan desde Manta, Maraví, desde Ciudad de México, desde, bueno, desde varias partes del mundo, realmente están muy interesados en este tema, veo desde Mendoza, Argentina, ya también se conectan y nos envían saludos. Carolina, tú mencionabas algo muy importante, mencionabas que esto tiene que ver también con el patrimonio documental, ¿no es cierto? Y a mí siempre me llamó la atención este tema de la palabra patrimonio, porque claro, a veces está conectado a temas, podríamos decir, económicos, uno tiene más o menos patrimonio, si es que tiene más o menos deudas o más o menos activos, pero en términos de información, es muy común ahora hablar de estos, de los activos de información, es decir, aquellas cosas que tienen valor para la organización. Cuando hablamos de patrimonio documental y quizás ahí se centra la atención en el tema de la preservación, este patrimonio, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son estos documentos? En este caso, quizás pensando en el patrimonio digital en formato electrónico, que son como que los que deberían ser preservados. ¿Qué tan difícil o qué criterios Claro que deberíamos sí, tener como para hacer diferenciar mención del este patrimonio valor que tú le dices, documental esta definición es de patrimonio, de patrimonio? reconocer justamente esos documentos electrónicos o inclusive los físicos o de cualquier tipo de soporte que nos están dando información sobre quién o quiénes han sido las diferentes organizaciones que han constituido nuestra sociedad, dan cuenta entonces de las costumbres, de lo que culturalmente hemos construido como comunidad, ¿cierto? Son evidencias, son representaciones de lo que hemos sido a lo largo del tiempo que se han registrado en diversos tipos de documentos que pueden ayudarnos también para todo ese proceso de memoria, ¿cierto? De identidad y por tanto son muy valiosos y debemos preservarlos a largo plazo. Esta información
puede en las organizaciones presentarse de diferentes maneras, desde informes, fotografías, videos, desde actos administrativos. Digamos que son una variedad de documentos que circulan y que se están gestionando constantemente, que digamos al cumplir sus funciones logran convertirse en esos documentos que a la luz de un proceso de valoración deben permanecer en el tiempo, deben perdurar y por tanto hay que tener todo un conjunto de estrategias y de técnicas también que puedan garantizar esa salvaguarda. Entonces, el patrimonio documental es una forma también de constituir la memoria y la identidad de nuestros pueblos y que implica pues todo un compromiso, no solamente de las organizaciones, sino también de los ciudadanos que son los invitados a usar esa información. No simplemente se trata de que cuando hablemos de archivos, estemos pensando en el profesional, en quizás el productor directamente, sino todas aquellas organizaciones, no necesariamente gubernamentales, que también tendrán la oportunidad de usar esa información en el futuro. Entonces, para esto y para determinar qué debemos guardar, qué hará parte del patrimonio, pues también debemos tener muy presente el proceso de valoración documental que se realiza en nuestros distintos países, ¿cierto? Digamos que tenemos unos aspectos conceptuales y teóricos que compartimos, pero cada país determina cuáles son las políticas y de qué manera debe llevarse a cabo la valoración para que se pueda identificar qué sí es conservable y qué no, y por tanto, a qué debemos prestarle atención cuando hablemos de esas metodologías y de esas técnicas que vamos a implementar para preservar digitalmente y también en soporte físico el patrimonio. Excelente. Tú mencionas algo que es muy importante y claro, no toda la información tiene que ser conservada y preservada, es decir, una estrategia de preservación y específicamente de preservación digital no significa conservarlo todo porque creo que caeríamos en otro grave error, ¿verdad? Tú hablas de un proceso clave que es el de la valoración, una valoración que quizás para los profesionales de la archivística, yo digo, yo como alguien que está por fuera de esta profesión, pero que he tenido el gusto de estar y trabajar junto con profesionales de la archivística, archiveros, archivólogos. Creo que presiento, y tú me confirmarás, es como el proceso como más complicado, tiene muchos aspectos técnicos, muchos aspectos legales, muchos aspectos entre objetivos y algunos subjetivos. Y entonces este proceso de valoración, más aún valoración sobre, por ejemplo, documentos electrónicos, es un proceso que no es tan fácil, pero que es necesario por lo que tú acabas de decir. ¿Qué piensas tú de esta posición de algunas personas en las que dice que no debemos caer como en esta fiebre del archivo? Hay un libro, no sé si seguramente ustedes o alguno de ustedes habrá leído o habrá tenido referencia que se llama, el título en inglés se llama La fiebre del archivo, pero cuando le tradujeron al español, le tradujeron como La enfermedad del archivo. Claro, y cuando uno lee, es interesante porque es una posición que dice que, y de hecho fue escrito por un sociólogo muy conocido, y dice que es como que el hombre también ha caído en esa tentación de querer conservarlo todo. Y el querer guardarlo todo también tiene un peligro. De hecho, hay una enfermedad que es relativamente poco común, es de aquellas personas que no olvidan nada, ¿no? Hay un libro a propósito de José Luis Borges que habla de esa persona que tenía este mal, que era una tragedia, que no podía olvidar nada, ¿no? De todo se acordaba y entonces era casi como estar en un laberinto sin salida. Eh, si bien la sociedad y las personas necesitamos construir nuestra memoria en base a nuestros documentos, en base a la evidencia, y ahora mismo en esta sociedad de la información, en base a tanta información multimedia, como tú mencionabas, los WhatsApps, las redes sociales, las fotografías, los videos, van de alguna manera documentando también nuestro paso por este mundo digital, pero
pero ¿cuál sería como la medida justa o ese criterio medio de sabiduría que nos puede ir diciendo qué cosas debemos conservar, qué cosas son más importantes, cómo no caer en esa... Humberto Eco hablaba de la infoxicación en estos tiempos de tanta información, ¿verdad? Entonces, porque claro, podríamos, Carolina, caer en esta tentación. Bueno, vamos a preservar digitalmente nuestro patrimonio. No tengo claro cuál es mi patrimonio, es decir, qué cosas son importantes, así que lo voy a guardar todo. Y si ese almacenamiento, esa conservación es, vamos a decirlo así, de manera desorganizada, poco estructurada, a lo mejor lo que vamos a empezar es a acumular cosas, ¿no? Hacer estos fondos, esos famosos fondos acumulados, pero de información que no es encontrable, que no es ubicable, que no está disponible, y de pronto caemos en ese otro mal, en esto que dice Foucault, que dice, caemos en esta fiebre del archivo, en esta fiebre de querer coleccionarlo Bueno, todo, Hugo, de esa es una querer gran pregunta porque tenerlo justamente todo, pero a el la tema vez de no tenemos valoración nada. es lo que más trato como de estudiar, que me gusta muchísimo en términos de la gestión documental. Hablar de esa gran decisión que tiene la humanidad frente a su paso, ¿cierto? Su trasegar en el mundo, sobre determinar qué es importante y qué no. Digamos que una cuestión que no pasa desapercibida, que permanece constantemente en nuestra sociedad. La pregunta por lo que es fundamental, por lo que debe permanecer y lo que no. Tú lo dices, pues olvidar todo es imposible, pero conservarlo todo también. Digamos que hay que entender y dimensionar que hay unos límites, nuestro mundo es limitado, el mundo digital, aunque lo vemos gigantesco y lleno de oportunidades para producir y reproducir la información, pues realmente también tiene unas capacidades limitadas, solo que digamos que a simple vista uno no logra como percibirlo, pero en realidad hay que tener unos límites y de hecho, cuando hablamos de gestión documental y queremos hablar de optimización de recursos, de garantizar que tengamos como en la máxima expresión información que sea importante, vital, pues eso significa que hay que tomar decisiones. Y la toma de decisiones implica justamente tener unos criterios como mencionabas, desde los archivos personales, digamos que hay unos criterios subjetivos, podemos determinar qué es, digamos, importante o que gusta de un sujeto y que permanezca en el archivo y aquello pues que no, que ya no tiene como impreso una memoria, pues determinar, eliminar. Pero cuando estamos hablando de organizaciones donde se está dejando evidencias de las interacciones con los ciudadanos, pues ya es otro escenario donde hay unos datos importantes también que debemos gestionar y ahí sí es fundamental que el archivista no esté solo tomando la decisión de qué es conservable y qué no lo es. Ahí es también pertinente tener ese acercamiento con los usuarios, con los ciudadanos que finalmente son los que están interactuando permanentemente con las organizaciones y que pueden indicarnos o darnos orientaciones de aquellos temas o acontecimientos que pueden ser valiosos para el futuro, para que las futuras generaciones conozcan. Entonces, en el proceso de valoración, si bien tiene lo que tú planteabas ahorita, el tema de la normatividad, también hay un segundo momento, me atrevería a decir, donde debe reconocerse los intereses también de aquellos que de manera mm, cercana pues están interactuando y pueden establecer cuál es el uso futuro de esa información. Entonces, para la valoración también es crucial tener a varios sujetos con sus respectivas subjetividades, planteando qué debemos entender como importante en nuestras organizaciones. Y digamos que habrán en términos de política unas orientaciones, pero ya quienes están reconociendo los archivos, quienes reconocen, por supuesto, cuáles son las capacidades de las diferentes organizaciones, podrán dar más claridad de qué es lo que vamos a conservar. Y en este mundo digital, digamos
que es también importante, por eso hacer procesos de valoración, para que desde el momento en que se esté produciendo los documentos, justamente, Hugo, tengamos claridad de si es importante o no en el tiempo, de si nos va a contar sobre las decisiones que se tomaron, buenas o no tan favorables, ¿cierto? Porque también de los errores se aprende. Yo creo que desde el patrimonio documental se procura es eso, dejar evidencia de cosas muy significativas, pero también de aquello que de pronto nos, nos complicó o fue difícil y que vale la pena que otros en el futuro, para que no vuelvan a cometer el error, pues conozcan y puedan de pronto reorientar esa forma de accionar o de cumplir pues como con sus obligaciones. Exacto, así es. Claro, y no cometer los mismos errores de pronto, ¿no es cierto? Como tú dices, como personas y como sociedad, es bueno, digamos, dar la vuelta o mirar hacia el pasado, hacia los pasos recorridos para poder aprender de ello. Creo que en ese sentido, leía la otra vez un artículo que hablaba de que justamente el arte, porque hablaba más bien del arte de documentar, no tiene tanto una misión solamente de recordar por recordar, sino de recordar para aprender. De otro modo, no podemos avanzar. Y entonces decía la importancia de los profesionales dedicados a la documentación, al arte, y decía ya el proceso de la documentación, porque hacen parte justamente del progreso. Muchas veces dicen, es que la gente de archivo está encargada de los papeles viejitos, ¿no es cierto? De la historia. Sí, pero de la historia que nos impulsa hacia el futuro. Así que muy interesante lo que mencionas. Me hacen una pequeña corrección y tienes razón, el libro que hacía mención hace un momentito, que es La fiebre de archivo o la enfermedad de archivo, no es Foucault, que también fue un importante filósofo y sociólogo, sino el autor es Jacques Derrida, que también es francés, es un poquito más joven que Foucault, pero es el autor realmente de este que se llama el Archive Fever, la fiebre del archivo, que es una visión interesante, que muchas veces estas a veces propuestas o posiciones, uno puede decir contrapuestas, ¿no es cierto?, que cuestionan el tema y la importancia de la memoria, creo que también nos hacen entender y valorar la misión que los profesionales de la gestión de la información, de la archivística, tienen alrededor de estos temas y sobre todo a mí me parece que ponen o actualizan la importancia de estas profesiones en esta sociedad que parecería que es como de muchísima información, en estas épocas de Big Data, en estas épocas de inteligencia artificial, en donde digamos, la generación exacerbada de datos y de información, parecería que no nos da tiempo justo para ponernos a pensar lo que hace un momentito comentabas, sobre realmente esos verdaderos hechos que pueden ser importantes porque nos han enseñado como sociedad y como personas. Un poco centrándonos en el tema ya de los documentos electrónicos, tú mencionabas hace un momento, ¿verdad? Estos pueden ser textos, documentos. em, una de las, yo diría, primeras preguntas que uno se plantea y que yo he escuchado muchísimo es cuál es el lugar seguro, cuál es el soporte, ¿no? Entendiendo como que los documentos en la primera instancia tienen este primer deber de estar grabados, de estar, es cierto, registrados en algún soporte físico, en algún soporte que de carácter electrónico y codificados digitalmente deberían estar. Hay como una cierta aprensión, un cierto miedo respecto a que todos estos medios podrían ser volátiles y entonces uno dice, bueno, debo guardar en disquetes, seguramente no, porque ya no existen. Eh, la nube ahora se plantea como una solución, los medios ópticos, seguramente podemos encontrar muchos documentos en formatos de cinta, en diversos y múltiples formatos. ¿Hay alguna Claro que receta sí. mágica Bueno, para recetas esto o qué mágicas, criterios yo deberíamos creo que más le diría a bien los asistentes que no tener hay, al de una respecto, vez, mi estimada para que lo Carolina? tengan presente. Aún con una licenciatura o un pregrado en gestión documental en archivística, más una maestría en preservación digital, créanme que no va a haber receta, no van a encontrar la receta, porque justamente la digamos, las comprensiones que haga el profesional de este mundo digital y de su entorno en particular físico también es lo que realmente es pertinente, es relevante. No hay, digamos, un solo camino en el mundo digital.
incluso en el físico también hay todavía diferentes formas de almacenar la información, de registrarla, como decías ahorita. ¿Qué hay que hacer? Es garantizar como una especie de vigilancia todo el tiempo del contexto en el que estamos, no solo el organizacional, sino el normativo o el que está asociado con las políticas en gestión documental, para que esas estrategias que planteemos para la preservación a largo plazo, independiente del soporte, pues sea coherente, que sea posible también hacer, porque a veces digamos que puede que la normativa nos esté hablando de muchas cosas por cumplir. Colombia hay mucha normatividad, pero digamos que los contextos son muy diversos, hay más capacidad en una clase de instituciones que en otras, y pues al haber diferentes realidades, pues las estrategias pueden ser más, pueden abarcar más problemáticas que otras y por tanto tener más o un poco menos de éxito. Entonces también es importante que dimensionen que el ejercicio como profesionales o independientes si son de gestión documental o no, relacionados con la gestión de documentos y de gestión de información, es hacer una buena lectura del contexto, determinar cuáles son las limitaciones, pero también las oportunidades, las amenazas también existentes para que aquello que pretendan realizar pues pueda cumplirse a cabalidad y que en verdad aporte y por supuesto permita el acceso a esa información. Ya decía Hugo ahorita, y creo que también ahorita lo comentaba, el mundo digital es volátil, las tecnologías hoy están, no son útiles, nos adecuamos a ellas, pero en 2, 3 años hay otra nueva y queremos explorarla, adoptarla, adaptarla a nuestros procesos en las organizaciones, pero pues también depende de digamos, las posibilidades financieras, pero también de las capacidades humanas que tenemos para interactuar con esas nuevas tecnologías. Entonces, el llamado aquí es a no buscar una receta, sino ser muy abiertos a las posibilidades, a marcar a la luz de las teorías, de las prácticas, de las buenas prácticas, por supuesto, de la normatividad nacional o internacional, aquellos caminos que puedan facilitar la definición de buenas formas de administrar esos documentos electrónicos, que podamos resolver temas de almacenamiento, uso de formatos que no sean privativos y que permitan de pronto de manera más abierta garantizar que esos documentos sí se puedan abrir en el tiempo, que hagamos procesos de digitalización con conciencia de qué es que está, por qué y para qué estamos digitalizando, porque esa es otra, no hay que digitalizarlo todo. Creo que estamos o algunos caen en ese error de digitalizar o pretender digitalizar todo el archivo, pero en realidad no, podemos convivir con un mundo físico, pero también con ese mundo digital. Lo que hay que hacer es establecer esos controles para que no se pierda ni lo uno ni lo otro. Plantear entonces en ese control temas de etiquetado, uso de metadatos, porque eso nos ayuda muchísimo para que no se pierda, para que recuperemos la información, que seamos organizados en eso. Y digamos que si trabajamos almacenamiento en nube, que pues, realmente son servidores que no están bajo nuestra responsabilidad, pero que existen físicamente, sean en nuestros propios servidores, por un data center que tengamos, o sea todavía el documento en papel o en las cintas magnéticas que ahorita comentaba Hugo, la responsabilidad radica en ser unos buenos estrategas, aprender a ser buenos estrategas, por ahí dicen, a vender esas grandes ideas que nos garanticen que esos proyectos para salvaguardar y garantizar la preservación de los documentos se puedan llevar a cabo. Entonces, eso sería como lo que quería comentarles. Excelente, Carolina, muy bien. Solo hago una nueva pausa para saludar también a Jorge, nos escribe desde Costa Rica, desde Moravia,
también nos escriben desde Tabasco, desde el Ayuntamiento Municipal y desde otras partes de América. Por cierto, les animamos a escribir sus inquietudes en el icono que tiene signo de interrogación. Ahí pueden escribir sus preguntas para que ustedes también puedan interactuar con Carolina. Ahora acabas de decir un montón de cosas muy importantes, a mí me surgen más inquietudes, pero lo que me queda claro es que la receta es que no hay que tener receta, porque claro, efectivamente, si alguien está pensando que la solución para preservar documentos es los 2 primeros años usted guarde sus documentos en un CD, después de 2 años usted cámbielos a una cinta, después haga microfilmación y luego póngale en la nube, eso no existe. Es decir, lo que acaba de decir Carolina es que los profesionales de la archivística tienen que tener la apertura y sobre todo el criterio, ¿no es cierto?, técnico para poder valorar cada situación y cuál es la mejor salida, cuál es la mejor solución, tomando dos aspectos que tú mencionaste y que me parece que son fundamentales. La viabilidad tanto técnica, ¿no es cierto? Y eso incluye no solamente el equipamiento, la tecnología, sino las capacidades de los profesionales. Por eso es muy importante que las personas que están abocadas o se enfrentan a estos desafíos, a estos proyectos de la preservación digital, tengan absoluta claridad y tengan absoluta, digamos, solidez en los conceptos respecto a estas estrategias, a estas técnicas que ya mencionaba Carolina, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué se está digitalizando? ¿Qué se está digitalizando? ¿Para qué se digitaliza? Etcétera, etcétera. Y también tener este criterio técnico, pero también tener en cuenta esta viabilidad económica. Muchas veces estos procesos no son tan asequibles dependiendo de la realidad de cada situación, para algunos casos mejor. Creo que también hay que tener, no sé si estás de acuerdo, Carolina, como la creatividad para adaptar las situaciones, porque quizás muchas veces la solución más cómoda es la solución más cara, pero quizás ver con creatividad cuáles son esos procesos o esas estrategias. Me interesaron varios temas que mencionaste. Quizás el primero es el que tú mencionas. Mira, tenemos un patrimonio documental que está en formato, diríamos así, analógico, en formato físico, que lo podemos topar en nuestras manos, Ujú. fotografías o cintas de video o en formato analógico o documentos, que también son nuestro patrimonio. Y luego, quizás hasta con una justificada razón, decidimos o pensamos que digitalizándolo vamos a tener mejores funcionalidades, lo vamos a encontrar de manera más rápida y está muy bien. Esas son las ventajas del ambiente digital. Pero quizás siento, y no sé si coincides conmigo, pero siento que muchas veces, no tanto personas, pero sí instituciones, esto sí es independiente del sector público o privado, piensan o cometen el error de pensar que la digitalización es como esa panacea de decir, bueno, si lo digitalizamos, primero esto se va a arreglar el problema, se va a arreglar el problema de esta gran bodega, porque a veces no son archivos, sino son bodegas de documentos, se va a arreglar este problema, nos va a quedar espacio disponible y sabemos que siempre va a estar disponible. Quizás asumir que ese siempre va a estar disponible es un error porque, como tú bien decías, no solo se trata de preservar en un soporte, sino que después de un tiempo se pueda ver, se pueda acceder, se pueda presentar esa información. Eh, Específicamente respecto a la digitalización, ¿cómo empezar a digitalizar con sentido? Es decir, nuevamente, ¿cuáles son esos criterios en los que uno debería tener una institución para empezar? No digitalizarlo todo, sino Bueno, cuáles en serían como relación con ese tema de esos activos, digitalización, esa parte del yo suelo patrimonio en recomendarle que pues a merecería mis la pena estudiantes, porque yo soy profe digitalizar. entonces acá de archivística, em, seguramente va a ocurrir lo que dice Hugo y es que quieran en algunas organizaciones correr a digitalizar, ¿cierto? Comprar escáneres y empezar a capturar las imágenes para posteriormente en el sistema acceder oportunamente a la información. Digamos que esa es la ventaja obviamente, de la tecnología. Sin embargo, hay que entender cuál es la finalidad. Yo creo que una de las preguntas que hay que hacerse cuando están con ese boom, esa idea de hay que digitalizar, y por eso tan importante los archivistas, es bueno, ¿y para qué? ¿Cierto? Se trata solo para consulta, es decir, si en algún momento no me abre el documento, no habrá problema. Tengo el original disponible para verificar esa información.
Si es así, pues listo, podemos hacer de manera sistemática esa digitalización para que nuestros colaboradores puedan acceder a la información pues, durante su cotidianidad. Pero si se trata de esas acciones que ahorita mencionabas, Hugo, de eliminar, ¿cierto? De eliminar, de abrir espacio físico en nuestras bodegas o depósitos de archivo y tener todo de manera digital, pues entonces ahí hay unos asuntos en términos legales que hay que tener muy presente, ¿cierto? Digamos que una de las características de los documentos es esa autenticidad, esa veracidad que puede brindar a un usuario frente a una acción que se llevó a cabo o no. Entonces, decir que simplemente vamos a capturar la imagen, que vamos a eliminar los originales solo por montarnos en esta idea de lo digital, ¿cierto? En esta tendencia, pues realmente lo que vamos a hacer es quizás más adelante poner en riesgo esa información y por tanto llegar a vulnerar derechos a futuro de nuestros colaboradores, de los ciudadanos con los que estamos actuando. Entonces, en las organizaciones debemos ser cuidadosos, debemos reconocer que sí puede ser digital, ¿cierto? Digitalizado, pero mantenerlo por temas de seguridad en papel, eh, que en este caso nos evite una situación así, digamos, de demandas, de asuntos pues jurídicos y también validar en términos de los documentos, lo que tenemos y producimos en la organización, que es esencial para la continuidad del negocio, que por lo regular cuando hay siniestros o hay posibilidad de siniestro o de desastres, que es posible que perdamos la información, pues entonces darle prioridad a ese tipo de documentos y digitalizarlos para tenerlos en servidores no servidores en la misma organización, que esa es otra cosa que puede convertirse en una novedad si aparece el desastre, si se presenta el siniestro. Entonces, digamos que también cuando hablamos de preservación digital, es fundamental reconocer aquello que está circulando en ese mundo digital, dónde lo estamos custodiando, dónde se están haciendo esas copias de respaldo, que sea en la organización, pero también afuera, porque continuar el negocio es la prioridad y pues por tanto debemos garantizar que a futuro, pues si hay una novedad, en otro espacio donde se aloje esa información. Y bueno, digamos que ya hablar de digitalización también es hablar de unas responsabilidades, ahorita decía normativas, pero también técnicas, porque no basta solamente con tener un escáner, hablar de digitalización tiene todo un asunto técnico que debe cumplirse unos criterios para que esa imagen pues no se pierda a futuro, que tengamos formatos que nos puedan facilitar el acceso, pero también toda una tecnología que nos permita la lectura o la visualización a futuro. Entonces, digamos que cuando nos vamos a ubicar en un proyecto de digitalización, hay que hacerse este tipo de cuestionamientos para que no caigamos en generar un fondo acumulado digital, que es lo que existe en mi país, seguramente en el de ustedes también. Digamos que la facilidad de producir información electrónica digital nos ha abocado a otro entorno donde lo que estamos haciendo es replicar las problemáticas de lo que teníamos físico a lo electrónico y no estamos siendo muy óptimos cuando estamos gestionando esa información y nos estamos infoxicando, que era el término que ahorita manejaba Hugo, por justamente no tener unos criterios claros. Ujú. Muy, muy interesante lo que mencionas, Carolina. Efectivamente, un fondo acumulado físico, al pasarlo por un escáner, no se transforma en un gran archivo que resguarda patrimonio documental, sino se acumula en un fondo acumulado digital. Y seguramente esos metros cúbicos de información desorganizada ahora se transforman en megabytes, en gigabytes, o quién sabe en terabytes de igual forma, ¿verdad? Entonces ahí no hay
no hay ningún milagro digital y creo, yo justamente tú mencionabas que el consejo, la clave para tener, para saber qué digitalizar es justamente el criterio técnico de los profesionales de la información. Creo nuevamente que esto abona al hecho que los archivistas, como en muchas profesiones, tienen que estar constantemente en permanente actualización porque justamente van saliendo nuevas formas, nuevos criterios, nuevas tecnologías. Tú mencionabas, como siempre ocurre ahora que estás conversando, mencionas cosas muy interesantes, yo he ido aquí apuntando algunas. Tú hablas de la continuidad del negocio y me parece que es muy importante. Alguien podrá decir, alguien que trabaja en un ministerio o en una entidad pública, bueno, pero yo no soy un negocio. Cuando se habla de continuidad del negocio no se refiere solamente a empresas, sino también al hecho de que los procesos misionales puedan continuar a pesar de amenazas, riesgos, crisis, etcétera, etcétera. Entonces, este es un concepto no tan nuevo, pero que ha tomado mucha fuerza. Recientemente hacíamos justamente un trabajo respecto a esto y hay una norma, es la norma 22.000, la ISO 22.301, que habla de la continuidad del negocio. Y hago referencia a esta norma porque, claro, cuando ya queremos aproximarnos más a a los temas más técnicos, uno dice, bueno, ¿y de dónde yo obtengo este criterio unificado, este concepto que me aclare algo? Y entonces yo en lo personal recomiendo mucho dirigirse y consultar las normas ISO, que son producto de un trabajo, digo, bastante serio, bastante largo en otros casos, alrededor de muchos temas. En el área de la gestión de la información, de la gestión de documentos, hay muchos documentos alrededor de eso. Ya decía Carolina, cuando se está digitalizando, algo que es importantísimo preservar, por ejemplo, es la autenticidad del documento. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es la autenticidad? ¿Cómo garantizo la fidelidad, la integridad? Bueno, hay una norma, la 15489, que establece con claridad esos conceptos. Y traigo a colación esto de las normas ISO, porque empezamos esta charla diciendo que esto de la ciencia, esto de la preservación del espacio, del espacio, esto de la preservación digital parecería sacado del espacio, ciencia así como de astronautas, pero que no, que es realmente algo muy cercano. Bueno, lo anecdótico de todo esto es que hay una norma, que seguramente conocen muchos, que es la 14721, donde está el esquema de preservación, que fue una propuesta hecha por la NASA. O sea que sí es ciencia del espacio en el fondo. En el fondo es una motivación que tuvo la NASA porque, de alguna manera, la parte anecdótica de todo esto es que fueron los que primero se sensibilizaron respecto a la pérdida de información en formatos digitales, porque varias de sus misiones, ¿verdad?, espaciales, ahora mismo no estoy seguro si fue la misión Voyager de los años 70, la que perdió toda la información, en una de sus misiones perdió toda la información. Y entonces dijeron, no podemos invertir tantos millones de dólares mandando un cohete, mandando una sonda, realmente una sonda espacial, para que cuando llegue llegó con información. El problema es que en la Tierra, en el espacio no se perdió la información. En la Tierra se perdió miles de fotografías, miles de señales que se habían capturado y claro, ese fue un problema realmente que hubo que solucionar. Por lo tanto, sí fue una iniciativa, digamos así, de la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos y por eso sí parte de la NASA. ¿Qué aspectos tú crees que debamos Bueno, en o que el relación con la preservación profesional digital, los que está involucrados involucrado deben en los reconocer temas de lo que archivo, de son gestión de documentos, estos modelos o específicamente estos en el área de la estándares preservación digital, internacionales, creas como lo que debe mencionabas, adquirir? ¿Cuáles son esos validar nuevos de esas desafíos respecto a buenas esta formación? prácticas, eh, aquello que pueda ser adaptable pues también a nuestras realidades. Debe ser también entonces que esté articulado con asuntos relacionados con principios, por supuesto, de la gestión documental, pero también con técnicas de preservación digital que pueden asegurar justamente que esa información tenga esas características de autenticidad, integridad, disponibilidad, ¿cierto? Y fiabilidad de la información, sea pues documentos electrónicos como esa estructura, o simplemente todo lo relacionado con los datos. Debemos reconocer formatos abiertos especialmente que puedan ser útiles para la preservación,
que sean seleccionados desde antes de empezar a producir los documentos, que se establezca cuáles son esos formatos a utilizar, esos formatos electrónicos, tener claridad sobre la gestión de los metadatos, según la producción de la información que se está dando en nuestras organizaciones, definir qué metadatos son los que corresponden no solo a la descripción, sino a los metadatos de preservación digital. Hay que incorporarlos en nuestro quehacer, para que justamente en el tiempo esos documentos puedan tener pues como todas las condiciones para su uso. Hay que planificar y hay que trabajar el tema de la estrategia. La planeación estratégica es fundamental para los profesionales y en ello también incorporar estos asuntos relacionados con preservación digital para que, digamos, se cumpla todos los procesos relacionados con la gestión de esos documentos. Y finalmente, pues ser bueno, no muy conocedores, pero sí ser profesionales que estén a la vanguardia, que estén pendientes justamente de esas herramientas y esas tecnologías que están relacionadas con gestión de información, que pueden impactar, tienen una probabilidad de impacto en nuestro quehacer cotidiano o incluso pues también en nuestras organizaciones y por supuesto identificar si es, digamos, posible su uso a corto, a mediano, largo plazo y de esta manera hablar de conservación de esa información digital. Y digamos que en términos de herramientas y tecnologías, cada vez más se van perfeccionando esos sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo. Entonces es importante que reconozcamos incluso cómo evaluar si tienen todos los aspectos o estándares necesarios para poder administrar o gestionar información o documentos de archivo, que esa también es un asunto que no se nos puede escapar como profesionales, porque pues ocurre mucho y es que en el mercado hay tecnologías muy robustas, muy interesantes, pero pues que realmente se sale de lo que está presupuestado en nuestras organizaciones, o por el contrario, tenemos todas las condiciones para adquirirlas, pero resulta que por no entender ni dimensionar para qué puede servir, cómo lo podemos explotar, pues finalmente nos quedamos con los mínimos y ese no es la intención. Entonces hay que ser muy, digamos, analíticos, muy juiciosos como con la revisión de esas herramientas y esas tecnologías para que podamos entonces garantizar el acceso a la información, que es justamente lo que pretendemos como profesionales. También. Muy bien. Algo que tú mencionas, dice, hay que ser muy juiciosos, pero yo diría que hay que ser muy inteligentes para hacer uso inteligente de estas tecnologías que son inteligentes, porque claro, lo que suele pasar es que hay tecnologías, como tú mencionas, muy automatizadas, muy modernas, pero si hacemos un uso, digamos, poco inteligente, terminamos, digamos, optimizando poco, siendo poco eficientes, etcétera, etcétera. Y para ser inteligentes uno tiene que también estudiar y formarse con esta inteligencia. Mencionabas un tema, quizás ya es el último tema que por el tiempo nos va a dar, pero que es muy clave y que siempre eh, alrededor de eso hay como un cierto halo de misterio. Y es este tema de los metadatos, ¿no es cierto? Y Claro siempre que que he sí. hablado, Lo, digo, mm, y es lo que pasa es importante que los metadatos, lo yo, usual ¿meta qué? O cuando sea, ¿de qué estamos estamos hablando cuando haciendo hablamos de referencia a los metadatos? metadatos, es También, pensar en esos ¿por qué son tan datos importantes de los los datos, metadatos? ¿Por ¿cierto? qué también Es decir, en la esa otra preservación digital tienen que información ver los de metadatos? contexto, de creación de los documentos que nos van a ser útiles para
trazabilidad de ellos, pero también para entender las razones de su existencia. No basta simplemente con esos datos que el sistema genera automáticamente sobre, no sé, hora, fecha, usuario que incorporó el documento o los datos, sino también otros asuntos descriptivos sobre las razones, ¿cierto? Los involucrados y otros aspectos que de manera descriptiva logran estar un poco separados de lo que es el contenido real de cada uno de los documentos. Y toda esa información nos es útil para tomar decisiones, para determinar qué hacer con esa documentación. Incluso entender esos metadatos nos pueden ayudar en esos procesos de valoración para comprender hasta qué punto es necesario tener ciertos documentos en nuestros archivos, en este caso, en nuestros sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, y en qué momento podrá uno hablar de procesos de eliminación o de borrado permanente en este mundo pues, electrónico. Entonces, esos metadatos, incluyendo los de preservación digital, estableciendo pues también cuáles son esos asuntos que deben incorporarse para mantenerlos en el tiempo, son fundamentales para que funcione también el tema de la gestión de esta información. No basta con entender o conocer el contenido. De hecho, a veces los metadatos dicen más que el contenido. Entonces, he ahí la importancia de establecer cuáles son los metadatos a utilizar, por qué y cómo los vamos a utilizar y quiénes van a estar involucrados en la incorporación de estos metadatos. Digamos que en el mundo electrónico, pues no todo se resuelve desde que se captura esa información, es decir, involucrando solo al productor, sino también al archivista, al equipo de archivistas que están ahí pues en la organización, quienes van a estar alimentando ese sistema para que todos los expedientes electrónicos cumplan con todas las condiciones y los metadatos, por supuesto, favorezcan el tema de la disponibilidad y la autenticidad, que era lo que ahorita comentábamos como características que deben cumplir los documentos electrónicos. Excelente, yo creo que con eso ya nos queda más claro y sobre todo porque son importantes los metadatos a lo largo de todo esto que llamamos el ciclo de vida de los documentos. Un poco ya para ir concluyendo, mencionábamos que, y un poco el denominador común de esta conversación es que evidentemente estos temas requieren de cierta formación técnica, de cierta preparación, de cierto criterio, de cierto juicio que mencionabas, claro, y este juicio yo creo que se genera o nace o se forma a partir justamente de la preparación. En el Instituto Santa Fe tenemos y estamos siempre comprometidos y tenemos siempre el compromiso de ofertar cursos, webinars como este, encuentros que tienen que ver con metadatos o con gestión documental. Por cierto, tenemos un webinar el 24 de agosto sobre fundamentos de digitalización para archivos históricos, pero suelen ser estos eventos que de alguna manera pretenden aclarar aspectos más básicos, ¿no es cierto?, como posicionar sobre el tema. Sin embargo, la Universidad de Antioquia, a la que le tengo mucho cariño, está proponiendo digamos así, tiene una propuesta académica más robusta. Es un Claro que diplomado, quiero sí. que nos Bueno, cuentes, entonces el diplomado que estimada Carolina, tenemos cuáles son las temáticas, actualmente, cuándo está por que está iniciar. en Hay un inscripción, se diplomado que titula entiendo yo Diplomado son de Gestión de varios Documentos módulos con Electrónicos de varias horas, Archivo, ya tú nos darás los Gestión de Datos detalles. y Preservación Cuéntanos un poquito de Digital. esta Es un propuesta del diplomado de diplomado. 120 horas que se trabaja de forma virtual. Tenemos el uso de una plataforma Moodle. También incorporamos encuentros sincrónicos con diferentes profesores de la Universidad de Antioquia que abordan los respectivos temas. El diplomado consta de 6 módulos. El primer módulo está asociado con fundamentos y nuevos modelos de gestión documental. Digamos que desde la academia procuramos que no solo se pregunten por lo técnico, sino cuáles las razones o las causas por las cuales hablamos de gestión documental y luego porque es que estamos hablando de gestión de documentos electrónicos de archivo. Entonces, en ese módulo uno habrá ese tipo de asuntos por abordar.
En el segundo hablaremos sobre gestión electrónica de documentos de archivo. Luego, en el módulo 3, en el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. En el cuarto habrá temas sobre validez de los documentos electrónicos. En el quinto, introducción a la gestión de datos. Incluso el profesor Haider nos acompaña en el diplomado, tú lo conoces. Él también quiere orientar esto en términos de la gobernanza de datos, que también es otro de los aspectos que se está hablando en el medio. Y el módulo 6 es sobre preservación digital. Digamos que hay una estructura que tiene que ver con fundamentos, conceptos, relacionados con la gestión electrónica de documentos de archivo, porque eso es lo que inicialmente hay que entender. También digamos, ese camino que se está dando para la gestión de datos, porque también se trata de información que hay que saber cómo administrar, tomar decisiones sobre ello, preguntarnos justamente por los datos que estamos administrando en nuestras organizaciones, no solo en los documentos de los sistemas de información, sino que también esta otra forma no estructurada de producir información. Y finalmente, lo que tiene que ver con estrategias, con técnicas de preservación digital, que eso es lo que procuramos que nuestros asistentes puedan acercarse, tener esa aproximación a esos contenidos y que también puedan encontrar en estos temas como las problemáticas que tienen en su realidad, cómo pueden entonces analizarlas a la luz de la teoría, por supuesto, y de buenas prácticas que desde nuestro contexto se pueden reconocer en compañía de nuestros profesores y finalmente que puedan plantear, ¿por qué no?, alternativas para resolver esas problemáticas. Entonces, eso es lo que tiene el diplomado. Excelente. Muy completo, 6 módulos, 120 horas, empieza y, a finales de este mes, todos cordialmente invitados. Nada, me gustaría hacer al final, Carolina, un breve resumen, decir que esto de la preservación digital, aunque nació de una iniciativa de la NASA y del espacio, realmente no tiene que ver mucho con el espacio, sino más bien con los hechos reales de nuestros documentos, que independiente del soporte, nosotros debemos tener el criterio, la sabiduría para saber cómo vamos y las diferentes estrategias de cómo vamos a hacer y asegurar que este patrimonio documental en formato digital sea reconocible, presentable y recuperable en el futuro. De eso se trata definir estrategias de preservación digital. Y para ello, los profesionales que estamos relacionados con las ciencias de la información, las ciencias de la documentación, la archivística, tenemos que tener, obviamente, los conocimientos tecnológicos, tanto de los soportes, de los formatos abiertos, como mencionaba Carolina, conocimientos de ahora mismo las alternativas que existen en la nube y todos esos criterios de valoración y de esquemas de metadatos, todo esto que parecen palabras extrañas, hacen parte justamente de lo que debemos incorporar en una adecuada y correcta estrategia de preservación que tienen que tener como fin último el garantizar el derecho que tenemos todos los ciudadanos a la información y también el derecho que tenemos a conocer nuestra Bueno, no, memoria Hugo, te para que como agradezco personas por la y como conclusión. Yo creo países y que como es lo sociedad que se podamos pretendía justamente construir con días este mejores espacio. en Yo base a invito ese a los pasado asistentes a que hemos que estén registrado y pendientes de documentado. las redes ¿Alguna palabra final, mi o los estimada Carolina, canales de para ir cerrando comunicación con del este Instituto Santa Fe para que webinar? tengan información sobre las inscripciones de este diplomado por si desean participar en este? Las inscripciones están hasta el 16 de agosto. Esperamos que podamos contar con su participación o incluso ayudarnos a hacer, digamos, esa comunicación, el compartir justamente con otros profesionales que estén interesados en estos temas para que puedan acompañarnos en esta segunda cohorte del diplomado modalidad virtual. En relación con la preservación digital, decirles que es un tema que no se va a resolver realmente pues con el diplomado, es una aproximación, pero creo que es importante para que los profesiones puedan enfrentar esos
procesos de gestión de documentos electrónicos, pues que tengan esas nociones, que puedan tener esos términos, entenderlos, por supuesto, para que también puedan aportar, contribuir a esas acciones y que finalmente puedan convertirse en referentes para esa toma de decisión que constantemente se están presentando en nuestros contextos, que son realidades diversas, por tanto hay que ser unos lectores y analíticos de esas realidades para que con éxito podamos llevar esos cambios. Justamente o esas transformaciones que queremos, que aspiramos, que no solo quede en lo físico, sino que pase a ese mundo digital que es un desafío para todos, no solamente para nosotros como latinoamericanos, sino en general el mundo tiene la mirada puesta sobre lo volátil de lo que es ese mundo o ese entorno tecnológico y que pues si queremos hablar de memoria, si queremos contribuir a nuestra historia, pues tendremos que tomar decisiones y acciones que nos permitan preservar esa información. Yo les agradezco mucho. Excelente, Carolina. Y así concluimos con este evento, siendo las 12 del día, del mediodía en Colombia, Ecuador y Perú, las 11 de la mañana para las personas que se conectan desde Centroamérica y México, la 1 de la tarde para nuestros amigos y colegas que ya se reportaron de Chile, las 2 de la tarde para todos aquellos que se conectan desde Uruguay y Argentina. Como Gracias siempre, a esta ustedes. Hasta presencia la próxima. latinoamericana nos impulsa a seguir creando, a seguir proponiendo este tipo de eventos que lo que pretenden es formarnos y construirnos como mejores profesionales y también como mejores personas. Así que una buena tarde. Carolina, nuevamente muchas gracias y una buena tarde.